Una noche, después de mucho eludir el pasado, llegó a la ciencia de la tía Hildebranda, y cuando la vio esperando en la puerta estuvo a punto de desfallecer. Era como verse a sí misma en el espejo de la verdad. Estaba gorda y decrépita, y cargaba 2 hijos indómodos que no eran del hombre que seguía amando sin esperanzas, sino de un militar en uso de un buen retiro con el que se casó por despecho y que la amó con locura. Pero por dentro del cuerpo devastado seguía siendo la misma. Fermina Daza se recuperó de la impresión en pocos días de campo y buenos recuerdos, pero no salió de la hacienda sino para ir a misa los domingos con los nietos de sus cómplices díscolas de antaño, chalanes de los caballos magníficos y muchachas bellas y bien vestidas, con sus madres en la misma edad, que iban a pie en las carreteras de bueyes contando a corro hasta la iglesia de la misión en el fondo del valle. Solo pasó por el pueblo de Flores de María, donde no había estado en el viaje interior porque no pensaba que pudiera gustarle, pero cuando la conoció se quedó fascinada. Su desgracia a lo del pueblo fue que después no logró recordarla jamás como era en realidad, sino como se lo imaginaba antes de conocerlo. El doctor Juvenal Urbino tomó una decisión de ir por ella después de recibir el informe del obispo de La Riohacha. Su conclusión fue que la demora de la esposa no se debía a que no quería volver, sino que no encontraba cómo sortear el orgullo, así que se fue sin avisarle. Después de un intercambio de cartas de Hildebranda, de las cuales sacó en claro que a la esposa se le había invertido en la nostalgia, ahora solo pensaba en su casa. Fermina Daza estaba en la cocina a las 11 de la mañana, preparando berenjenas rellenas cuando oyó los gritos de los peones, los relinchos de los disparos al aire y después los pasos resueltos en el zaguán, y la voz del hombre. Más vale llegar a tiempo que ser invitado. Creyó morir de alegría. Sin tiempo de pensarlo, se lavó las manos de cualquier modo, murmurando: Gracias, Dios, gracias, qué bueno eres. Pensando que todavía no se había bañado por las malditas berenjenas que le habían pedido Hildebranda sin decirle quién era el que venía a almorzar. Pensando que estaba tan vieja y fea y con la cara tan despellejada por el sol, que él iba a arrepentirse de haber venido cuando la viera en este estado. Maldita sea. Pero se secó las manos como pudo con el delantal, se arregló la apariencia como pudo, apeló toda la altivez con la que su madre le echó al mundo para ponerle al orden al corazón enloquecido, y fue en el encuentro del hombre con su dulce amor de venada, la cabeza erguida, la mirada lúcida, la nariz de guerra y la agrandecida con su destino en el alivio inmenso de volver a casa. Aunque no tan fácil como él le creía. Después luego, porque se iba feliz con él, desde luego, pero también resulta a cobrar el silencio de los sufrimientos amargos que le había acabado la vida. Casi 2 años después de la desaparición de Fermina Daza ocurrió una de esas casualidades imposibles de Tránsito Ariza. Habría calificado como una burla de Dios. Florentino Ariza no se había dejado impresionar por el modo especial por el invierno del cine, pero Leona Cassiani lo llevó sin resistencia al estreno espectacular de Calibria, cuya publicidad se fundaba en los diálogos escritos por el poeta Gabriel D'Annunzio. El gran patio del cielo abierto en una orden de Galicio, donde las noches se disfrutaba más el esplendor de las estrellas que de los nudos en la patrulla. Había sido desbordado de una clienta selecta. Leona Cassiani seguía sus peripecias en la historia, con el alma de un hilo. Florentino Ariza, en cambio, cabeceaba de sueño en el peso abrumador del drama. A sus espaldas una voz de mujer pareció adivinarle el pensamiento. Dios mío, esto es más largo que un dolor. Fue lo único que dijo, conseguido tal vez por la resonancia de su voz de la penumbra, pues aún nos habrían puesto aquí la costumbre de adornar las películas mudas con acompañamiento de piano, y el plantear en penumbra solo se escuchaba el susurro de lluvia de proyector. Florentino Ariza no se acordaba de Dios sino en las situaciones más difíciles, por eso esa vez le dio gracias con toda su alma, pues aún a 20 brazas debajo de la tierra habría reconocido de inmediato aquella voz de metales sordos que llevaba en el alma desde la tarde en la que lo oyó en el reguero de las hojas amarillas en el parque solitario. Ahora váyase y no vuelva hasta que yo le avise. Sabía que estaba sentado en el asiento detrás del suyo junto al esposo inevitable, y percibía su respiración cálida y bien medida, y respiraba con amor el aire purificado de la buena salud de su aliento. No la sintió socavada por la polilla de la muerte, como si solía imaginarse en el abatimiento de los últimos meses, sino que le evocó otra vez en su edad radiante y feliz, con el vientre curvado por las semillas del primer hijo bajo la túnica de la Minerva. Le imaginaba como si estuviera viendo sin mirar hacia atrás, ajeno por completo a los desastres históricos que desbordaban la patrulla. Se diletaba por los hábitos de perfumes almendras que le llegaban de regreso a la intimidad.
ansioso de saber cómo pensaba ella que había de enamorarse de las mujeres del cine, para que sus amores dolieran menos que los de la vida. Poco antes del final, en un estello de júbilo, se dio cuenta de pronto que nunca había estado tanto tiempo tan cerca de alguien que amaba tanto. Esperó a que los otros se levantaran cuando se escondieron las luces. Luego se levantó sin prisa, se volvió distraído abotonándose el chaleco que siempre se soltaba durante la función, y a las 4 se encontró tan cerca que habría tenido que saludarle de todos modos, aunque alguno de ellos no lo hubiera querido. Juvenal Urbino saludó primero a Leona Cassiani, a quien conocía bien, y luego le estrechó la mano a Florentino Ariza con la gentileza habitual. Fermina Daza se dirigió a ambos una sonrisa cortés, nada más que cortés, pero de todos modos una sonrisa de alguien que los había visto muchas veces, que sabía quiénes eran y que, por tanto, no tenían que serle presentados. Leona Cassiani le correspondió en su gracia mulata. En cambio, Florentino Ariza no supo qué hacer, porque se quedó atónito de verla. Era otra. No había en su rostro ningún indicio de la terrible enfermedad de moda, ni de otra ninguna, y su cuerpo conservaba todavía el peso y la esbeltez de sus tiempos mejores. Pero era evidente que los últimos años habían pasado por ella con el rigor de los días mal vividos. El cabello corto le sentaba bien, con una curva a la vez en las mejillas, pero ya no era de color miel sino de aluminio, y los hermosos ojos lanceolados habían perdido medida vida de luz. Detrás de las antiparras de la abuela, Florentino Ariza la vio alejarse del brazo del esposo entre la muchedumbre que abandonaba el cine, y le sorprendió que estuviera en un sitio público con una mantilla de pobre y con unas chinelas para andar en casa. Por lo nada más lo conmovió fue que el esposo que tuvo que agarrarla del brazo para indicarle el buen camino de la salida, y aún así calculó mal la altura y estuvo a punto de caerse en el escalón de la puerta. Florentino Ariza era muy sensible en los tropiezos de la edad. Siendo todavía joven, interrumpía la lectura de los versos en los parques para observar a las parejas de ancianos que se ayudaban a atravesar la calle, y eran lecciones de la vida que le habían servido para vislumbrar las leyes de la propia vejez. A la edad del doctor Juvenal Urbino aquella noche en el cine, los hombres florecían en una especie de juventud otoñal, parecían más dignos con las primeras cenas, se volvían ingeniosos y seductores, sobre todo a los ojos de las mujeres jóvenes, mientras que sus esposas marchitas tenían que aferrarse de sus brazos para no tropezar hasta con la propia sombra. Pocos años después, sin embargo, los maridos se desbarracaban de pronto la propia sombra, en el precipicio de la vejez infame del cuerpo y del alma, y entonces eran sus esposas establecidas las que tenían que llevarlos del brazo como ciegos de caridad, susurrándoles al oído para no herir su orgullo de hombre, pero se fijaban bien en las 3 y no de los 2 escalones, que había un charco en la mitad de la calle, pero que ese bulto tirado a través de la cerca era un mendigo muerto, y ayudándolos a duras penas a atravesar la calle como si fuera el único vado en el último río de la vida. Florentino Ariza se había visto tantas veces en ese espejo que no le tuvo nunca tanto miedo a la muerte como a la edad infame en que tuviera que ser llevado de brazo por una mujer. Sabía que ese día, y solo ese, tendría que renunciar a la esperanza de Fermina Daza. El encuentro le espantó el sueño. En vez de llevarla a Leona Cassiani en el coche, la acompañó a pie a través de la ciudad vieja, donde sus pasos resonaban como herraduras de caballería sobre los adoquines. A veces escapaban retazos de voces fingidos por los balcones abiertos, confidencias de alcobas, sollozos de amor magníficos por la acústica fantasmal y la fragancia caliente de los jazmines en las callejuelas dormidas. Una vez más, Florentino Ariza tuvo que apelar todas las fuerzas para no revelarle a Leona Cassiani su amor reprimido por Fermina Daza. Caminaban juntos con sus pasos contados, amándose sin prisa como novios viejos. Ella pensaba en la gracia de Cavibria, y él pensaba en su propia desgracia, un hombre que estaba contado en el balcón de la plaza de la aduana, y su canto fue repitiéndose por todo el recinto de los ecos encadenados. Cuando yo cruzaba por las olas inmensas del mar en la calle de los Santos de Piedra, justo cuando debía despedirla frente a su casa, Florentino Ariza le pidió a Leona Cassiani que lo invitara a un brandy. Era la segunda vez que le solicitaba en circunstancias similares. La primera 10 años antes, ella le había dicho, si subes a esta hora tendrás que quedarte para siempre. Él no subió, pero ahora había subido de todos modos, aunque después tuviera que violar su palabra. No obstante, Leona Cassiani le invitó a subir sin compromisos. Fue así como se encontró cuando menos lo pensaba en el santuario de un amor extinguido antes de nacer. Los padres de ella habían muerto, su único hermano había hecho fortuna en Curazao, y ella vivía sola en la antigua casa familiar.
Años antes, cuando aún no había renunciado a la esperanza de hacerla su amante, Florentino Ariza solía visitarla los domingos con el consentimiento de sus padres, y a veces por las noches hasta muy tarde, y había hecho tantos aportes a los arreglos de la casa que terminó por reconocerla como suya. Sin embargo, aquella noche después del cine tuvo la sensación de que la sala de visitas había sido purificada de sus recuerdos. Los muebles estaban en lugares distintos, había otros cromos colgados en sus paredes, y él pensó de tantos cambios encarnizados habían sido hechos a propósito para perpetuar la certidumbre de que él no había existido jamás. El gato lo reconoció. Asustado por la señal del olvido, dijo: «Ya no se acuerda de mí», pero ella le replicó de espaldas mientras servía los brandis que si eso le preocupaba podía dormir tranquilo porque los gatos no se acuerdan de nadie. Recostados en el sofá, muy juntos, hablaron de ellos, de lo que fueron antes de conocerse una tarde de quién sabe cuándo a través del tranvía de las mulas. Sus vidas transcurrían en oficinas contiguas y nunca hasta entonces habían hablado de nada distinto del trabajo diario. Mientras conversaban, Florentino Ariza le puso la mano en el muslo, empezó a acariciarlo en su suave tacto de seductor curtido y ella lo dejó hacer, pero no devolvió ni un estremecimiento de cortesía. Solo cuando se trató de ir más lejos le cogió la mano exploradora y le dio un beso en la palma. «Pórtate bien», le dijo. «Hace mucho tiempo me di cuenta de que no eres el hombre que busco». Siendo muy joven, un hombre fuerte y diestro, al que nunca le vio la cara, le había tumbado la sorpresa de las escolleras, la había desnudado a zarpazos, y le había hecho un amor instantáneo y frenético. Tirada sobre las piedras llenas de cortadura por todo el cuerpo, ella hubiera querido que ese hombre se quedara allí para siempre. Para morirse de amor en sus brazos. No le hubiera visto la cara, no le hubiera oído la voz, pero estaba segura de reconocerlo entre miles por su forma y su medida, y su modo de hacer el amor. Desde entonces a todo el que quiso oírla le decía: «Si alguna vez sabes de un tipo grande y fuerte que violó a una pobre negra en la calle en la escollera de los Ahogados, un 15 de octubre como a las 11:30 de la noche, dile dónde puedo encontrarme». Lo decía por puro hábito, y se lo había dicho a todos que ya no le quedaba esperanza. Florentino Ariza le había escuchado muchas veces ese relato como si hubiera oído los dioses de un barco de la noche. Cuando dieron las 2 de la madrugada se había tomado 3 brandis cada uno, y él sabía en efecto que no era el hombre que ella esperaba, y se alegró de saberlo. «Bravo, Leona», le dijo al marcharse. «Hemos matado al tigre». No fue lo único que terminó aquella noche. Él infundió maligno en el pabellón de tosismos que había tropezado en el suelo, porque le inundó la sospecha inconcebible de que Fermina Daza era mortal, y por tanto podía morir antes de que el esposo. Pero cuando la vio tropezar a la salida del cine, dio por su propia cuenta un paso hacia el abismo, con la revelación súbita de que era él y no ella quien podía morir primero. Fue un presagio, y lo más temible es porque ella estaba sustentada a la realidad. Detrás había quedado con los años en la espera inmóvil, en la esperanza virtuosa, pero en el horizonte se vislumbraba más que el piélago insolable de las enfermedades imaginarias, las misiones gota a gota en las madrugadas de insomnio, la muerte diaria al atardecer. Pensó que cada uno de sus instantes del día, antes que habían sido más que sus aliados en los cómplices juramentados, empezaba a considerar en contra suya. Pocos años antes había acudido a una cita aventurada con el corazón oprimido por el terror del azar. Había encontrado la puerta del cerrojo y sin sus goles acabados sin aceitar por el que entrara sin ruido. Pero se arrepintió en el último instante, por temor de causarle a una mujer ajena y servicial el prejuicio imparable de morirse en su cama. De modo que era razonable pensar que la mujer más amada sobre la tierra, a la que le había esperado desde hace un siglo, hasta el otro sin un suspiro de desencanto, apenas tendría tiempo de tomarla del brazo a través de la calle de túmulos lunares y canteros de amapolas desordenadas por el viento para ayudarlo a llegar sano y salvo a la otra acera de la muerte. La verdad es que para los escritores de su época, Florentino Ariza había pasado de largo por los líderes de la vejez. Tenía 56 años muy bien cumplidos y pensaba que eran también la mejor vividos, porque fueron años de amor, pero ningún hombre de la época hubiera afrontado el ridículo de parecer joven a su edad, así lo fuera o lo creyera. Ni todos se hubieran atrevido a confesar sin vergüenza que aún lloraban a escondidas por desaire del siglo anterior. Era una mala época para ser joven. Había un modo de vestirse para la edad, pero el modo de vejez empezaba a verse después de la adolescencia, y juraba hasta la tumba. Era más que una edad, una dignidad social. Los jóvenes se vestían como sus abuelos, se hacían más respetables con los lentes prematuros, y el bastón era muy bien visto desde los 30 años.
Para las mujeres solo había 2 edades, la de casarse, que no iba más allá de los 22 años, y la edad de las solteras eternas, las quedadas. Las otras, las casadas, las que las madres, las viudas de las abuelas, era una especie distinta que no llevaba la cuenta de su edad en relación con los años vividos, sino en relación con el tiempo que les faltaba para morir. Florentino Ariza, en cambio, se enfrentó a los incidos de la vejez con una temeridad encarnizada, a unas sabiendas de que tenía la extraña suerte de parecer viejo desde muy niño. Al principio fue una necesidad. Tránsito Ariza desbarataba y volvía a coser para él las ropas de su padre y decidía botar en la basura, para que iba a la escuela primaria con unas levitas que lo arrastraban cuando se sentaba, y con unos sombreros ministeriales que le hundían hasta las orejas, a pesar de que tenían el acero disminuido con un relleno de algodón como los demás. Usaban lentes de miope desde los 5 años, y tenía el mismo cabello indio de su padre, que era erizado y grueso como las cerdas de su cabello. Su aspecto no dejaba nada en claro. Por fortuna, después de tantos desórdenes de gobierno, por tantas guerras civiles perpetuas, los criterios después de tantos desórdenes escolares eran menos selectivos que antes, y había un revoltijo de orígenes y condiciones sociales en las escuelas públicas. Niños todavía no acabados de criar llegaban a las clases apestando a pólvora de barricada, con insignias y uniformes de oficiales rebeldes ganados a plomo e incombatibles inciertos y con armas de reglamento bien visibles al cinto. Se les enfrentaba a tiros por cualquier perito de receso. Amenazaban a los maestros y les calificaban mal en los exámenes, y uno de ellos, estudiante de 3er grado en el colegio La Salle y coronel de milicias de retiro, mató por entre balazos el hermano de Juan Eremita, prefecto de la comunidad, porque dijo en la clase de catecismo que Dios era miembro del número del Partido Conservador. Por otra parte, los niños de los grandes familiares en desgracia andaban vestidos de príncipes antiguos, y algunos muy pobres andaban descalzos. Entre tantas rarezas venidas de todas las partes, Florentino Ariza estaba en todos modos entre los más raros, pero no tanto como para llamar demasiado la atención. Lo más duro que oyó fue que alguien le gritara en la calle: al pobre y al feo, todo se les va el deseo. De cualquier modo, aquel atuendo impuesto por la necesidad era ya desde entonces, y lo peor, el resto de su vida, el más adecuado en su índole enigmática y su carácter sombrío. Cuando le dieron su primer cargo importante en la CFC, mandó hacer ropa sobre medida con el mismo estilo que tenía la de su padre, a quien él mandó hacer ropas evocadas con un anciano que había muerto a la venerable edad de Cristo, 33 años. Así que Florentino Ariza pareció siempre mucho mayor de lo que era, tanto que la deslengua Brígida Zuleta era amante fugaz que le servía de verdades sin pasarlas. Sin agua, le dijo desde el primer día que le gustaba más cuando se quitaba la ropa, porque desnudo tenía 20 años menos. Sin embargo, nunca supo cómo remediarlo. Primero, porque su gusto personal no le daba para vestirse de otro modo, y segundo, porque nadie le sabía cómo vestirse de más joven a los 20 años, a menos que sacara otra vez el ropero de sus pantalones cortos y la gorra de gremete. Por otra parte, a él mismo no le era posible escapar de la noción de la vejez de su tiempo, así que era apenas natural que cuando vio tropezar a Fermina Daza a la salida del cine, le hubiera estremecido el relámpago pánico de que la puta muerte iba a ganarle sin remedio su encarnizada guerra de amor. Desde que vio los primeros cabellos que se quedaban enredados en su peinilla, se dio cuenta de que estaba condenado a un infierno. No hubo glostoras ni tricóferos que no probara, ni creencia que no creyera, ni sacrificio que no soportara para defender de la devastación voraz cada pulgada de su cabeza. Se aprendió de memoria las instrucciones del almanaque Bristol para la agricultura, pero oyó decir a alguien que el crecimiento del cabello tenía relación directa con los ciclos de cosechas. Abandonó su peluquero de moda de toda la vida, que era calvo de Solegnia, y le cambió en un foráneo recién llegado a lo que solo cortaba el cabello cuando la luna entraba en cuarto creciente. El nuevo peluquero había empezado a demostrar que en la luna entraba en realidad tenía la mano fértil, cuando se descubrió que era un violador de novicias buscado por varios policías de las Antillas y se lo llevaron arrastrado por cadenas. Florentino Ariza había recortado para entonces cuanto anuncio para calvos se encontró en los periódicos de la cuenca del Caribe. Al cabo de 6 años había ensayado 162, además de otros métodos complementarios que aparecían en la etiqueta de los frascos, y lo único que consiguió con uno de ellos fue una eczema del cráneo, urticante y fétida, llamado tifia boreal por los ontones de la martinicia, porque irradiaba un esplendor fosforescente en la oscuridad.
Recurrió por último a cuantas hierbas de indios prorrogaban en el mercado público y a cuantos específicos mágicos y pócimas orientales se vendían en el portal de los escribanos. Pero cuando vio no darse cuenta de que la estafa ya tenía la tosura de santo. En el año 0, mientras la guerra civil de los 1000 días desangraba el país, pasó por una ciudad italiano que fabricaban pelucas de cabello natural sobre medida. Costaba una fortuna y el fabricante no se hacía responsable de nada al cabo de 3 meses de uso. Pero fueron pocos los calvos solventes que no cedieron a la tentación. Florentino Ariza fue uno de los primeros. Se probó una peluca tan parecida a su cabello original que él mismo temía que le erizara con los cambios de humor. Parecía su cabello original, pero no pudo asimilar la idea de llevar en la cabeza los cabellos de un muerto, y su único consuelo fue que la avidez de la calvicie no le dio tiempo de conocer el color de sus canas. Un día, uno de sus borrachitos felices de muelle fluvial lo abrazó con más efusión que de costumbre. Cuando lo vio salir de la oficina, le quitó el sombrero ante las burlas de los estibadores y le dio un beso sonoro en la carisma. «¡Pelón divino!», gritó. Esa noche a los 48 años y se hizo cortar las escasas pelucas que le quedaban en los lados y en la nuca, y asumió a fondo su destino de calvo absoluto, a tal punto que todas las mañanas antes del baño se cubría de espuma no solo del mentón, sino también las partes del cráneo donde empezaba a retoñar los cañones, y se dejaba todo como nalgas de niño con una navaja barbera. Hasta entonces no se quitaba el sombrero ni siquiera dentro de la oficina, pues la calvicie le causaba una sensación de desnudez que le parecía indecente. Pero cuando la asimiló a fondo le atribuyó virtudes varoniles de las cuales había oído hablar, y que él menospreciaba como puras fantasías de calvos. Más tarde se acogió a la nueva costumbre de cruzarse el cráneo con los cabellos largos de la crencha derecha y nunca más la abandonó. Pero aún así siguió usando el sombrero, siempre del mismo estilo fúnebre, aún después de que se impuso la moda del sombrero de Tantarita, que era el nombre local del canotier. La pérdida de los dientes, en cambio, no había sido por una calumnia natural, sino por la capuchería de la dentista errante que decidió cortar por lo sano una infección ordinaria. El terror de las frases de Pedral le había impedido a Florentino Ariza visitar al dentista a pesar de sus continuos dolores de muelas, hasta que fue incapaz de soportarlos. Su madre se asustó al oír toda la noche los quejidos insolables en el cuarto antiguo, porque le pareció que eran los mismos de otros tiempos ya casi esfumados en las nieblas de su memoria. Pero cuando le hizo abrir la boca para ver dónde era que le dolía el amor, descubrió que estaba apastado de postemillas. El tío León VII le mandó al doctor Francis Adonai, un gigante negro de polainas y pantalones de montar, que andaba con los buques fluviales con un gabinete dental completo dentro de unas alfombras de capataz, y parecía más bien un agente viajero de terror en los pueblos del río. Con una sola mirada dentro de la boca determinó que Florentino Ariza le había que sacarle hasta los dientes y muelas que le quedaban sanos, para ponerlo una vez a salvo de nuevos parances. Al contrario de la calvicie, aquella cura de burro no le causó ninguna preocupación, salvo el temor natural de la masacre sin anestesia. Tampoco le disgustó la idea de la dentadura postiza, primero porque una de las nostalgias de su infancia era el recuerdo del mago de feria que se sacaba la mandíbula y lo dejaba hablando solo en una mesa, y segundo porque le ponía término a los dolores de muelas que no le habían aumentado desde niño, casi tanto y con tanta crueldad como los dolores del amor. No le pareció un zarpazo artero de la vejez como le había parecer la calvicie, porque estaba convencido de que a pesar del aliento acre del caucho vulcanizado, su apariencia sería más limpia con una sonrisa ortopédica. De modo que se sometió sin resistencia a las tenazas de rojo vivo del actor Adonai y sobrellevó la convalencia en un estoicismo de burro de carga. El tío León VII se ocupó de los detalles de la operación como si hubiera sido en carne propia. Tenía un interés singular en las dentaduras postizas, contraído con una de sus primeras navegaciones del río de la Magdalena, y por culpa de su afición maniática del bel canto. Una noche de